¿Listo? Bien. Bueno, nuevamente muchas gracias por venir, aceptar la invitación. Aquí siempre bienvenidos cuando quieran organizar algo o alguna cosa. Estamos abiertos a acompañarnos en lo que quieran. Creo que ahora más que nunca sentimos que hay que hacer un esfuerzo por retomar como las comunidades y todo esto que quedó como un poco on hold luego de la pandemia. Y luego fue el cachetazo de la IA, así que todos quedamos como, no sé qué hacer. Así que me parece que es un buen espacio como para tratar de entender juntos un poco todos estos cambios y ver qué nos depara, ¿no? Eh, bueno, la charla, por si no tuvieron el chance de ver el nombre, es Prompt Engineering, el jQuery de los 2020. Ahora les voy a explicar por qué ese nombre. Yo soy Julián Salcedo, vivo en Uruguay hace 8 años, trabajo hace 8 años en Cúbica. Mi experiencia como programador arrancó en el 2009. Ahí las cosas eran bien distintas. La forma en la que se trabajaba era muy distinta. Incluso muchas tecnologías murieron. O sea, yo me acuerdo que la primera página que yo hice era PHP con un framework ahí todo raro, Symfony, que todavía no era Symfony, lo que iba saliendo, ¿no? El código estaba en Subversion, que eso ya yo creo que nadie lo usa. Del lado de JavaScript estaba, bueno, en su momento arranqué metiendo JavaScript así pelado en el HTML, hasta que un día vi esto, alguien me mostró esto, y dije, esto es una maravilla. Entonces era jQuery, ¿no? Seguro algunos tuvieron chance de verlo, otros, esto debe ser un museo para algunos, se vinieron a ver cosas viejas. Pero esto simplificó muchísimo la forma en la que se trabajaba en ese momento, ¿no? Así que bueno, aquí pregunto, ¿alguien usó jQuery? Si en algún momento alguien quiere agregar algo, preguntarme, bueno, ahí los otros están como aquí perdidísimos, ¿no? Pero igual, como dato curioso, el 77% de los sitios web todavía usa algo de jQuery, que es una estadística un poco tramposa porque mucho de este porcentaje ni siquiera sabe que está usando jQuery, ¿no? Es porque lo heredó de una librería que instaló y resulta que ahí había jQuery y bueno, ahí cuenta para la métrica, ¿no? Pero no es como un uso ya consciente de que alguien decida como esto lo voy a solucionar usando jQuery, ¿no? ¿Por qué hacer esta analogía entre jQuery y lo que está pasando ahora, no? Y creo que desde el 2006, donde más o menos entro yo a que empecé a programar, creo que se ven siempre los ciclos en el desarrollo del software, ¿no? Nos vamos a enfocar ahorita en JavaScript, pero es como un patrón que siempre estamos viendo cómo optimizar lo que está pasando, cómo crear una capa de abstracción que nos permita hacer más fácil lo que sea que estamos haciendo con lo que esté pasando en ese momento. Luego, todo el mundo quiere hacer su propio framework, su propia herramienta. Luego muchas cosas mueren y luego queda algo que es lo que realmente pasa y se queda como a nivel de industria en uso, ¿no? Cuando jQuery era la solución, uno de los grandes problemas que había era trabajar en diferentes navegadores, ¿no? Ahí el enemigo era Internet Explorer 6. Era ¿cómo demonios hago que esto se vea más o menos similar en todo lado? Hasta que aparecía un cliente que te decía, no, pero se necesita ver en Internet Explorer, y ahí era como, ya, no quiero hacer más esto, ya, porque no me dediqué a la carpintería. Apareció jQuery, que fue una librería que permitió como simplificar, porque el código era mucho más corto, y aparte de eso, como estandarizar de alguna forma lo que estábamos haciendo para que se viera más o menos igual en todos los navegadores, ¿no? Listo, eso estuvo buenísimo, nos ayudó con muchos problemas. Luego apareció otro problema, ¿no? Entonces, ahora empezaban a aparecer aplicaciones cada vez más complejas, ¿no? Entonces, ya sabíamos cómo
escribir un código que fuera más o menos funcional, decente, consistente. Así que empezamos aplicaciones grandísimas y ahí empezó la complejidad de las single page applications, ¿no? Entonces, en ese momento era, bueno, cómo manejar ese volumen de código que ahora está pasando, ¿no? Y creo que lo que se solucionó más o menos ahí fue una forma de componentizar el desarrollo, ¿no? Entonces ahí también aparecieron muchos frameworks, muchas cosas, algunos de esos ya ni nos acordamos el nombre, y otros pasaron al siguiente ciclo, ¿no? Entonces ahí quedó React, quedó Angular, y siempre hay una cosa que me llama la atención y es como que siempre estamos a veces como, a veces ingenieros, porque en la industria hay un montón de personas que trabajamos que no somos necesariamente ingenieros, pero siempre estamos buscando como un poco de forma pesimista decir, este framework no va a durar nunca nada. Entonces, siempre somos como demasiado... cuestionamos demasiado como la longevidad que van a tener las cosas, las soluciones, que está bien, pero a veces como que no nos damos la oportunidad de probar muchas cosas, ¿no? Ahí quedó React, Angular sobrevivió, quedó Vue, hay otros más, ahí quedamos. Luego pasó, bueno, Ajax. Seguro algunos han escuchado lo que era Ajax. Yo me acuerdo que la primera vez que vi algo con Ajax que me voló la cabeza era con las notificaciones de Facebook. Entonces era como, pero yo no tengo que recargar para ver que me llegó un mensajito. No, era ahí le cuenta el número. Y claro, era como, wow, esto es una locura. Y ahí empezó, se solucionó un problema y luego nació otro que era, había peticiones por todo lado, ¿no? Entonces esas XHR requests por todo lado. Entonces era, como se llama, digamos, el término que se acuñó para eso fue el callback hell, ¿no? Eran unas peticiones súper anidadas de peticiones asíncronas, súper difícil de manejar. Ahí la solución fue el async await. Luego, más adelante, empezó ya con Node, entonces el dilema de, ok, ya podemos hacer también backend, podemos hacer también mobile, además del frontend. Entonces, ¿cómo empezamos a unificar todo esto para que yo no me enloquezca programando? ¿Qué surgieron? Soluciones como Next.js que ya integraban todo en una sola herramienta. Y ahora vamos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo la IA está cambiando la forma en la que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? ¿Por qué enfocarnos ahorita en el prompt engineering? Yo me acuerdo que hace como 3 años cuando empezó lo de ChatGPT y esto, y salía esto, y casi que ya había carreras en las universidades de prompt engineering, y es como, pero esto sí va a prosperar como para yo estudiar una carrera de eso. Ahorita ya está un poquito más normalizado lo que es. Yo no sé qué tanto va a durar esto, pero es la forma que tenemos ahora de comunicarnos con un modelo de lenguaje, ¿no? Entonces, ¿será lo que quede más adelante? No lo sé. ¿Entrará otra cosa? Seguramente lo veremos. Hoy hay muchas respuestas que yo no les puedo dar. Si ustedes la tienen, bienvenidos a decírnoslas, pero por ahora no sabemos eso. Para quienes no tienen claro el concepto de prompt engineering es como diseñar instrucciones para un modelo de lenguaje que nos permita obtener resultados precisos, útiles y consistentes. ¿Por qué engineering y no poesía? Si al final lo que estoy haciendo es escribir, ¿no? Porque al final también nos permite, como siguiendo un proceso, siguiendo un poco el proceso de la ingeniería, nos permite iterarlo, medirlo, corregirlo, lo que sea, ¿no? Cosa que no se puede hacer, digamos, con la poesía. Entonces, por eso yo creo que se llama así, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a mostrar hoy, aparte de como esta revisión histórica, si se quiere, de cómo llegamos hoy a esto, es algunos tips que seguramente ustedes ya los usen, para otros serán útiles, para otros es puro dato de color, y ver si de esta forma podemos empezar a entender un poco más cómo se desarrolla ahora, ¿no?
Me acuerdo un poco de cuando empezó a aparecer todo el boom de ChatGPT y todo esto, cuando empiezan los escépticos a decir, esto es una porquería. Yo le pregunto, hágame esta aplicación y no me la hace. La pregunta es, si a usted, ingeniero, desarrollador, con no sé cuántos años de experiencia, le dicen, hágame esta aplicación, ¿podría hacerla también? No, aplica la misma lógica que aplica para un desarrollador persona, hacer código también para un modelo de lenguaje, ¿no? Entonces tenemos que estructurar las peticiones de una forma en la que en principio yo pudiera también hacer esa tarea, ¿no? Más allá de que yo tal vez no voy a hacer el código ahora, pero que de repente yo podría entender qué es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces es como la premisa de todo esto, ¿no? Entonces aquí vemos como dos caras de esto, ¿no? Entonces, una definición vaga es como arregla este bug. Ahí tengo un montón de problemas, ¿no? Uno, tiempo, ¿sí? Esto me va a tomar mucho tiempo. Otro, tokens, ¿sí? Porque el modelo de lenguaje va a tener que entender como, ah, sí, un bug. ¿Cuál bug? Entonces va a intentar buscar cuál es el bug que está pasando. De repente se va a enfocar en otra cosa que no es lo que yo le estoy pidiendo. Así que, bueno, no es la forma más óptima. Ahora, ¿cuál sería la forma optimizada? Entonces, definirle un poco el rol, definirle un poco qué es lo que tiene que hacer. Si yo espero un entregable, algo, digamos, un output como un archivo, una cosa así, definirle cuál va a ser como el formato de salida en el que yo espero que haga lo que está haciendo. Bien. Aquí hay una cosa, o sea, no tenemos que olvidarnos de que estos son modelos matemáticos y estadísticos, ¿no? O sea, funcionan tratando de predecir qué es lo que, o sea, simplificando esto un montón, ¿no? Hay mucho más, pero es mucho más fácil si yo no lo sesgo, sino lo pongo en un lugar muy específico, va a ser más fácil que las respuestas que me dé vayan más alineadas en lo que yo espero, porque ya acoté ese modelo matemático, ¿no? Ya estoy haciendo que esa probabilidad sea más baja en que empiece a alucinarme y a tirarme cosas que no es lo que yo necesito. Entonces, por eso, porque creo que al principio, no sé si a ustedes, pero a mí me causaba risa decirle como, eres un desarrollador senior de React, y le ponían unos roles que no existían eres un desarrollador experto en optimizar código de no sé qué cosa. Yo, pero no hay expertos en eso. Pero es una buena forma de acotar bastante bien lo que queremos o cómo queremos que ese modelo funcione. Hay algunas mediciones esto es bastante arbitrario, ¿no? Pero algo que en algunos sitios llaman como la brecha de valor, y es prompts que tienen menos de 20 palabras suelen tener peores resultados que prompts que tengan entre 50 y 300 palabras, ¿no? Esto es obviamente algo que nosotros deberíamos iterar también para el contexto de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Ahorita ya también los modelos están creciendo mucho, no solo los modelos, sino las herramientas en general están creciendo mucho en el manejo de memoria, ¿no? En manejar mejor los contextos con los que yo puedo trabajar, ¿no? Ahora es mucho más fácil. Sí. ¿Esto es general o es para generar código? Esta estadística de las palabras. La métrica viene de código en particular, pero yo tendería a creer que funciona como para todos los contextos de darle. Hace poquito, bueno, no sé si les dije, yo soy de Colombia, no recuerdo si eso se los dije. Hace poquito fui a Colombia a visitar a mi familia, mi papá es abogado, defensor público y recibe muchos casos al día. Entonces, para él la IA ha sido maravillosa porque le permite procesar un montón de información que antes le tomaba muchísimo tiempo. Y me pasó tratando de explicarle una herramienta, porque le mostré una herramienta que se llama Granola, que revisa, escucha las conversaciones. Bueno, eso suena bastante, bastante feo, ¿no? Pero toma notas de las reuniones, si suena mejor. Y sobre esas transcripciones yo puedo a un modelo hacerle preguntas sobre eso. Y las preguntas que le hacía inicialmente en las transcripciones eran como... debe los argumentos para darle al juez. Es como, bueno, o sea, esto es súper ambiguo, o sea, puede sacar argumentos para un juicio en un montón de
de un montón de formas, ¿no? Entonces le dije, esto, ¿cómo se lo tiene que presentar usted en el sistema legal? ¿Cuál es el output que debería haber? No, este es el formato. Entonces en el formato decía, bueno, esta es una audiencia de control, de procedimiento, no sé qué cosa. Entonces, bueno, yo ya puedo limitar, como acotar el modelo a que la respuesta sea para un juicio penal, de y le da muchos mejores argumentos, ¿no? Entonces, traigo solo el ejemplo para mostrarles que no aplica únicamente para la generación de código, sino en otros contextos también lo he visto funcionando. Bueno, está esto que hablábamos un poco de la persona más el contexto, ¿no? Entonces, tratar de posicionar al modelo en un rol que le permita trabajar mucho más, mucho mejor con la petición que le estoy haciendo, ¿no? Entonces, si yo le digo que el problema que le estoy planteando quiero que lo resuelva desde la perspectiva de un desarrollador senior de JavaScript que está obsesionado con el performance, entonces seguramente me va a dar un código pensando en ese tipo de... Sí. Una pregunta de esto. Decís como para los modelos en general, tipo si abro una pestaña de ChatGPT o como Cloud, tipo Anthropic, o también para los que están como ya tuneados al código, tipo Cloud Code o Cursor, que ya tienen tipo el System Prompt armado. Tipo, como que nada, porque yo uso Cloud Code y usé Cursor y nunca le dije lo de sos un dev, porque como que medio que asumí que ya lo tenía incorporado, pero capaz que no, o sea, capaz que está mal y en realidad también te tengo que recordar que es un desarrollador, no sé qué, no, bueno, una cosa que yo estoy haciendo ahora mucho y que creo que la estamos empezando a hacer en muchos proyectos es tratar de comparar, digamos, diferentes prompts. Entonces, una cosa que hemos notado es que los prompts que están formulados de esta forma dan resultados más cercanos a lo que nosotros esperamos. Incluso con los modelos como específicos de código. Sí, porque lo que haces es especificarlo aún más. Por ejemplo, igual, por ejemplo, si estás usando Cloud Code, es como que ya está pensado más o menos en que va a resolver problemas de código. Y creo que ahorita una de las cosas que a mi forma de ver hizo que Cloud ganara tanta fuerza en esta parte es el tema de las skills, ¿no? Y que tú le puedas definir como, además de las skills que ya tiene, definirle skills que yo necesito para mi proyecto y que él pueda elegir entre esas cuáles se aplican mejor para lo que estoy haciendo. Creo que eso es un poco esto, de yo decirle como, ok, tal vez no lo pongo en un rol, pero ya vas a ver qué set de skills va a usar para solucionar un problema. Tal vez que si es, por ejemplo, no sé, para un stack específico, y estás usando un agente de código, se lo pones en el agent o en el punto .cloud y entonces no tienes que decirle cada vez que vas a hacer una tarea, chequear qué archivos son, sino que estás trabajando en este proyecto, encaralo de esta manera. Sí, por ejemplo, una cosa que están haciendo ahorita muchas herramientas es correr un primer análisis, dejar que el agente corra un primer análisis del código de mi stack y sobre eso cree o identifique cuáles son las skills que yo voy a usar, ¿no? Eso simplifica, digamos, mucho tiempo cuando yo le pido algo, no va a empezar a buscar entre un set de cosas, sino ya está limitado un poco al stack que yo estoy usando, ¿no? Entonces, eso creo que ha mejorado mucho los resultados que se obtienen usando estos modelos. La otra, bueno, es Chain of Thought, la cadena de pensamiento. Entonces, es ser descriptivo en lo que pienso, en lo que le estoy pidiendo, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al ejemplo de este abogado, entonces es como, ok, indíquele, por ejemplo, en qué fase del proceso estamos. O indíquele, por ejemplo, cuáles son las cosas que están pasando en esa audiencia, ¿no? Entonces, bueno, estamos ubicados en esta parte del flujo. Listo, entonces, como tratar de darle un análisis paso a paso. O sea, creo que en esto ya... a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuánto incrementó el uso de la palabra contexto. Yo hace 3 años no recuerdo que lo usáramos tanto, ahora es como que todo el mundo usa contexto para algo. Entonces,
en función de darle un mejor contexto al modelo, es explicarle bastante bien como qué es lo que yo espero que me regrese, ¿no? O cómo quiero que lo trabaje. Bueno, lo otro es darle ejemplos. Esto creo que yo uso demasiados ejemplos cuando le estoy pidiendo cosas, porque es como que para mí es la mejor forma de llevarlo a lo que yo necesito que responda, ¿no? Y aparte también, porque justo hablábamos con alguien ahora, y es, ahora el peso, digamos, en un proceso de desarrollo está cambiando, ¿no? O sea, antes era escribir el código. Ahora yo no escribo tanto el código, ahora me toca revisarlo, ¿sí? Pero entonces de repente ahora en un pull request me toca revisar 70 archivos, ¿sí? Entonces es como, bueno, pasaré unos 15 ahí sin revisar. Cada quien toma sus decisiones sobre ese código, pero, por ejemplo, si ustedes cuando están pidiendo esto, ya le piden que la entrega se las haga también sobre código que ustedes conocen, es mucho más fácil hacer el code review, ¿no? Porque no lo están dejando alucinar tanto para buscar soluciones, sino ya le están diciendo, por ejemplo, si a mí me gusta una estructura para los design systems, ¿sí? Entonces yo voy a pedirle que trabaje más o menos en esa estructura, más o menos en esos patrones que yo conozco, para que también cuando me toque revisar ese código sea para mí más fácil, porque bueno, el proceso viene un poco de donde yo también lo conocía, ¿no? Que ahí es nuevamente algo que es bastante retador de la industria ahora, y es como de repente a los que ya llevamos un tiempo en la industria nos resulta un poco más fácil entender qué es lo que está haciendo. Más allá de que no escribamos el código, nos resulta más fácil cómo hacer el análisis de los outputs que estamos recibiendo. Para alguien que está empezando es bastante complicado, porque es como que se está encontrando con una base de código que de pronto nunca antes en su vida había visto y no sabe qué resuelve. Entonces es como ahí eso que a veces suena cliché, y es los fundamentos ahora más que nunca parecen súper importantes, más allá de que no tengas chance de escribir el código. Entonces es el gran dilema de, bueno, ¿y cómo aprendo fundamentos si ya no los aplico? Entonces ahí está como el dilema, ¿no? Bueno, la otra técnica, si se quiere, es el output estructurado. Entonces, lo mismo, ¿no? Como definirle, así como le defino un paso a paso de cómo quiero que haga las cosas, también puedo decirle cómo espero que sean los outputs de esto, ¿no? Seguramente ustedes han hecho el ejercicio de pedirle que haga algo desde cero, y es como que a veces usa estructuras que son bastante complejas, mete mucha información que de repente no se necesita. Una cosa que yo he notado es que usa como muchos flags para cosas que, no sé, de repente se pueden notar de forma más simple. Entonces, si ustedes ya tienen la experiencia o ya tienen demasiado claro cuál es el output técnico que ustedes esperan de eso, pues defínanle un poco el output que quieren, ¿no? Si están usando TypeScript, bueno, JavaScript también, definirle, bueno, quiero que sea una interfaz, quiero que sea un JSON con esta estructura, quiero que sean estos tipos de datos. Bueno, no, al final no puse el ejemplo, pero tenía uno, por ejemplo, de pedirle algo con un date, ¿no? Entonces, quienes trabajamos con JavaScript sabemos que hay un problema medio raro con la librería date, ¿no? Entonces, tiene demasiados problemas. Uno de esos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pido que me genere una nueva fecha del 31 de febrero de X año, ¿no? Entonces, a veces me lo genera, a veces no, pero entonces es como yo puedo empezar a corregir esos errores definiéndole, por ejemplo, en un prompt, si yo tengo que trabajar con algo que tenga que ver con fechas, decirle, hey, fíjese en que solo me va a crear fechas válidas, solo tal cosa. Entonces puedo empezar a crear código mucho más óptimo, digamos. Y eso se hace definiendo bastante bien los outputs que yo espero. Lo otro, la descomposición.
Se supone que si hacemos código deberíamos ser expertos en saber partir problemas en las piezas más pequeñas que somos, ¿no? No nos olvidemos de eso ahorita que le pedimos a un modelo, ¿no? Sigue siendo la base para obtener mejores outputs. Entonces, yo quiero hacer un problema, bueno, si yo puedo identificar cuáles son las piezas más pequeñas con las que puedo solucionar ese problema, pues descompongamos ese prompt y luego lo vamos partiendo en prompts, que luego yo voy a tener la forma de ver cómo los junto, lo que sea, pero en prompts más chicos, ¿no? Eso también, digamos, simplifica también el code review, ¿no? Que es como nuevamente ese reto que decimos de ahora cae mucho peso en esa acción en el desarrollo de hacer el code review. También, si fragmentamos las tareas, nos va a generar, vamos a tener pull requests que van a ser más cómodos de revisar, ¿no? Si yo le pido, desarrólleme el componente de autenticación de usuario, suerte revisando ese pull request porque va a ser como de 200 archivos. Entonces, eso nos simplifica también el trabajo. Bueno, y luego esto del system prompt, del contexto, por ejemplo, Claude tiene capas, casi todos, digamos, si es una cuenta corporativa, entonces hay cosas que uno puede heredar del contexto de la empresa y ese contexto, digamos, tiene más peso que un contexto que yo le coloque a nivel del proyecto, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo definir, por ejemplo, librerías que ya no quiero que se usen o patrones que a mí como empresa no me interesa que se usen, o no sé, si hay un partnership, supongamos, entonces asegurarse y limitarlo bastante bien de que solo trabaje con herramientas que tenemos dentro de ese partnership. Esos son casos, digamos, borde, que en algún caso se pueden presentar, pero que se pueden definir dentro del contexto de la empresa y luego dentro del contexto de un proyecto en específico, y más adentro, dentro del contexto de los patrones que a mí personalmente me gusta usar para el código que yo entrego. Entonces, esto también ha mejorado mucho la forma en la que, si bien yo ya no le tengo que definir explícitamente todas las cosas que quiero que haga, bueno, se las puedo hacer que las herede, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Una pregunta. Sí. Eso en algunos LLMs, en todos, en Cloud Code, ¿en qué casos has visto que se puede hacer algo así? Sí, creo que ahorita es medio estándar para todos el Agents MD, o ya hay unos Markdowns que, dependiendo del modelo que estés usando, ya hay como unos Markdowns que ese modelo sabe que son para definir cosas del contexto, restricciones, así que yo te diría que aplica para todos. Pero esos Markdowns los instalás en tu máquina porque Cúbica te los da a ti, o son porque tenés una cuenta de Cúbica para Cloud Code, por ejemplo. Sí, en el caso de Cloud, sé que el modelo los toma porque está en el contexto de una organización. Me imagino que ChatGPT y otros funcionan de la misma forma, pero y creo que también volviendo a porque esa analogía con la historia de jQuery, y es como siento que todavía estamos dándole vueltas a muchas cosas, ¿no? A veces tú ves en muchas empresas, en muchos clientes, que te dicen, no, yo tengo un framework que usted copia esto y ya le trae todos los markdowns que la empresa quiere que funcione. Bueno, listo. Entonces lo decidieron manejar de esa forma y está bien. Creo que todavía estamos terminando de definir cuál es el nuevo estándar, pero bueno, se puede solucionar de varias formas y esa es una. ¿Qué pasará con esto? ¿Morirá como jQuery o se va a preservar? Mañana sale el super gran agente que hace todo. No lo sabemos. O sea, yo me acuerdo cuando apareció ChatGPT hace como 3 años, nosotros nos seteamos con unos amigos una reunión cada año. Dijimos, vamos a ver qué pasa cada año. Y la realidad fue que al segundo año nos dimos cuenta que no era intraqueable todo lo que estaba pasando. Era como que en la primera reunión dijimos, no, imagínense cuando yo le pueda pasar una imagen y la use
a los 5 días empezó a pasar. Digo, bueno, no sé, pero con videos no funciona. Funciona ahora con videos. Entonces, como que llevarle el track es súper difícil. Así que es un poco osado ahorita decir qué va a pasar exactamente con esto. Lo que sí es que va a una velocidad bastante acelerada, y creo que lo mejor que podemos hacer ahora es dedicarnos a entender un poco los fundamentos. Yo ahorita últimamente he estado un poco obsesionado con el tema de Claude te da skills, pero tú necesitas armar tus soft skills para poder trabajar bien con eso, ¿no? Entonces, soft skills que yo detecto es como, bueno, no sé, incluso a nivel de trabajo ahora los trabajos son pueden durar por 2 meses, ¿no? Entonces hay que tener como esa fuerza de entender que ahora el mercado está como en esa volatilidad y empezar a tenerlo. Ahora es mucho más importante poder tener una buena conversación con un cliente para entender mejor los requerimientos. Antes, bueno, yo soy el que me hace el código, a mí pásenme lo que yo tengo que hacer y lo hago. No, ahora es entender y aterrizar bastante bien qué es lo que está necesitando. Entonces, mientras terminamos de descifrar qué es lo que va a quedar y qué es lo que va a morir, pues, no sé, por lo menos estemos abiertos a aprender muchas cosas. Lo bueno es que no es la primera vez que pasa, ¿no? O sea, ya hay frameworks que han pasado, hay patrones que han pasado, hay lenguajes que ya se han dejado de usar, y al final aquí seguimos, ¿no? Entonces, supongo que este no va a ser el final del desarrollo. Ahora, cosas que sí están pasando con esto es el tema de los roles, ¿no? Entonces, es como cada vez es más difuso cuál es el rol de algo, ¿no? Con alguien hablábamos ahorita de, no, por ejemplo, a nivel de comunidades, yo digo, ahorita vale la pena, digamos, tener una de React Native, una de no sé, al final todos estamos en la capacidad de escribir en cualquier lenguaje. Entonces, es como, más bien, es como desarrolladores, es cuáles son las cosas que yo debo tener ahorita, ¿no? Ahorita, una cosa que empezó a aparecer mucho son estos roles, si colocan como un diagrama ahí, en las intersecciones están empezando a aparecer muchas cosas novedosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el diseño. Está empezando a surgir mucho campo entre desarrollo y diseño, ¿no? Pero están surgiendo tantas cosas que a veces es como que hoy me levanté siendo diseñador o desarrollador, porque es demasiado fácil pasarse de un lado al otro, ¿no? Lo mismo con el PM de un proyecto. Si un PM quisiera, también se puede mandar a hacer prompts y seguro cierra un ticket. O el QA, es como yo puedo hacerle QA a mi código y no estoy haciendo trampa porque no lo estoy probando yo, lo está probando un agente. ¿Sí? Entonces es como que esas líneas empiezan a borrarse un poco, y creo que también tenemos que estar un poco abiertos y flexibles a entender que, bueno, de repente hoy me cruzo un poquito más la línea y no sé, si antes yo me consideraba una persona 100% frontend, seguro ya la naturaleza de ese rol es ser full stack de base. Ya no hay frontends, digamos. Entonces, no sé, eso sí es lo que creo que ya está pasando y lo que se va a seguir fortaleciendo. Ustedes ven, no sé, a veces nosotros estamos aquí divididos en estudios y cada tanto ves que un estudio empieza a cambiarle los nombres a los roles, porque es como, bueno, es la necesidad que está surgiendo ahorita de los clientes, necesitamos entender para dónde va esto, ¿no? Entonces, nada, este me parece un tema que es importante para este momento. Y ahora como desafío, ejercicio, es algo súper chiquito, pero si tienen chance, traten de comparar diferentes prompts, ¿no? Entonces, también para que ustedes vayan encontrando su propia forma de escribir estos prompts, y que les dé los resultados que más o menos, con los que ustedes se sienten cómodos, ¿no? Porque bueno, al final se trata de esto, ¿no? No hay fórmulas mágicas.
de esto. Puede que la otra semana volvamos a ver esta presentación y digamos qué payasada diciendo que tenía que decirle que actúe como un dev senior, qué payaso. Entonces eso no sabemos, pero hoy es una buena forma de mejorar un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, esto era lo que había preparado para hoy.